qué es importante diferenciar los tiempos? ¿Por qué tengo que identificarlos? Porque desafortunadamente, la mayoría de las veces a nosotros nos cuesta y se nos hace difícil diferenciar una temporada que ya pasó a esa temporada que está por llegar y porque vamos a recibir de las manos de Dios. Y eso a su vez nos limita y nos evita recibir eso mejor y eso nuevo que tiene Dios para nosotros. Quiero que vayamos a Eclesiastés porque es un vivo ejemplo de cómo Dios ama los tiempos. Y en esta cita bíblica, Eclesiastés 3, del 1 al 8, me la colocan por favor. Esta cita bíblica nos muestra cómo Dios nos da a entender todas estas estaciones. Y nos muestra 28 estaciones, 28 temporadas diferentes. Kate está ahí, me coloque la cita bíblica. Eclesiastés. Bueno, ahí está, es Eclesiastés. Sí está la cita bíblica, pero es Eclesiastés 3 del 1 al 8. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Hay un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar. Hay un tiempo para guardar y un tiempo para brotar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar, un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Pasamos por esas distintas etapas de la vida. Y Dios hoy quiere que nosotros podamos entender que el poder pasar por esas temporadas es pasar, no nacer, morir, nacer, reproducirse y morir como un ente, como solo respiro, sino que nosotros podamos entender la profundidad de estos tiempos, el valor que tiene y el discernimiento que debemos tener para poder diferenciarlos el uno entre el otro. Y no pasar en esta vida quemando etapas, sino disfrutando de esas etapas. Y entendiendo lo más importante es que en los tiempos buenos, ahí está Dios. Pero en los tiempos malos, Él también está allí. Entonces, te quiero mostrar en estos dos versículos, en Apocalipsis. Si Kate me lo coloca. Ya. En Apocalipsis 1:8. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz, lo que nos indica que Dios está más allá del tiempo. Esa es una de las definiciones. Y la otra la encontramos en Apocalipsis 22:13. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Entonces, Dios va creando unos tiempos. El primero es el día y la noche. Y nos vamos para Salmo 74, 16. Tanto el día como la noche te pertenecen. Tú creaste el sol y la luz de las estrellas, tiempo en la vida y en la muerte. Y con esto Dios nos da una protección, un límite en medio del tiempo. El segundo estado que Él crea para nosotros es un tiempo entre la vida y la muerte. Y nos vamos a Génesis 2:7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra,
sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Nosotros tenemos el hálito de vida desde antes que naciéramos. No es que nacemos, lloramos, ¡guay! Ahí está el aliento. Dios ya creó y colocó su aliento en ti desde antes de que tú nacieras. Desde el mismo momento de la concepción, allí estás. Así que para aquellas personas que desafortunadamente tuvieron unos papás que quisieron abortar, que no quisieron el bebé al principio, por encima de esas emociones y esas circunstancias especiales que rodearon a esos padres, debes centrarte en que tú estás aquí porque Dios te creó. Sencillamente porque Dios se tomó su tiempo para diseñarte y para crearte y para crear en ti, obviamente, un propósito. Y el tercer estado que crea Dios es que cuando morimos hay un juicio. Y en ese juicio hay dos opciones, el infierno o el cielo. Es así. Dios no nos deja en el limbo, Dios no nos deja en el purgatorio. Dios crea un final en la eternidad para cada uno de nosotros. Y nos vamos entonces a Hebreos 9:27. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Toda esta antesala y toda esta introducción es para invitarte. Finalmente, siempre lo hemos dicho, yo puedo estar acá sentada y solo escuchar, pero estar pendiente del almuerzo que me toca ahorita que llegue después de la experiencia, o realmente depositar una hora de tu vida concentrada en lo que Dios tiene para ti. Y esta es una invitación para que tú puedas comenzar a entender esos tiempos, esas diferencias de las temporadas, que tú puedas discernir y tú puedas valorar el tiempo. Algunos de ustedes, o todos, a mí me pasó, en algún momento de mi vida, yo comencé a tener este interrogante. Cuando ya comencé a tener como esa conciencia de, ya no estoy tan chiquita, bueno, ya ustedes saben que no hablo de esto, sino de esto, yo ya estoy entrando en una etapa de madurez, ya mis sueños comenzaron y mis prioridades comenzaron a cambiar. Yo ya no quiero solo estar ahí pues de la doctora, de la que gana dinero, de la que hace esto, de la que viaja, de la que... Yo ya quiero comenzar a tener mi hogar. Y comencé a entender que mi vida comenzó a manejarse en una temporada en un círculo. Y yo me preguntaba, y les hablo específicamente porque estamos entre amigos, y yo les abro mi corazón, y yo no fui muy noviera, pero las pocas relaciones de noviazgo que tuvo siempre eran el mismo patrón de conducta, tanto las mías como de las personas con las que me relacionaba. Y siempre era el mismo tipo de novio, y siempre era el mismo dolor, y siempre era la misma herida, y siempre era era una cosa que al principio uno dice, esto para las chiquitas, bueno, no importa, está bien, igual no me voy a casar con él, más adelante llegará otro novio. Claro que cuando conocemos de Jesús ya pensamos diferente, pero yo comencé... todavía yo no conocía de Jesús. Yo decía, esto aquí está muy extraño. ¿Por qué mis relaciones siempre son el mismo patrón de conducta? Se terminaban igual. Todos se querían casar conmigo y al final como que alguien así chasqueaba los dedos y decía, ya tú nomás. Era una cosa súper extraña. Y yo sé que muchos de ustedes han hecho estos interrogantes a su vida. ¿Por qué este patrón de conducta? ¿Por qué el mismo novio? ¿Por qué el mismo jefe que oprime? ¿Por qué me encuentro con el mismo grupo de amigos? ¿Por qué me casé, me separé y me encuentro con el mismo esposo que me golpea? O sea, hay muchos interrogantes en tu vida en la que tú sabes que te has ido manejando en un círculo. Entonces, quien se identifique con esto, y lo vamos a decir a voz a capela, va a repetir y va a declarar conmigo, hoy voy a cerrar los ciclos. No entendí. Hoy voy a cerrar los ciclos. Y es eso, díganme pues. ¡Bien! Eso, estamos conectados. Entonces, ojo con lo que Dios nos va a hablar hoy. De verdad se los digo porque, como les digo, uno siempre se identifica en cada enseñanza y esto me tocó así en el alma porque lo viví a carne propia. Y hubo un momento en mi vida en que sentí que me quitaron la piel, que me tiraron al piso, que me dieron patadas estando viva. O sea, es una cosa horrorosa. Hasta que entendí también que la culpa no era del sujeto, la culpa era mía.
¿Por qué ellos se comportaban conmigo de la manera como se comportaban? O sea, ya no podía ser una casualidad que todos igual. El problema no era allá, el problema era acá. Entonces nos vamos al concepto básico. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Y entre cada etapa de la vida existen ciclos. Y en esos ciclos hay diferentes vivencias, hay diferentes circunstancias, hay diferentes adversidades. Y dentro de esos ciclos existen unos pilares fundamentales a tener en cuenta, que hacen parte fundamental de esos ciclos. El primero, la edad. Yo ya tengo, no les voy a decir, estaban pendientes, pero no me puedo comportar como una niña de 15 años. Es evidente que no tengo 15, aunque parezco, pero no tengo 15 años. Entonces la edad te va marcando como esas posturas de comportamiento dependiendo en el ciclo de edad cronológica en el que te encuentres. Y lo vemos a los que hemos sido papás o a los que hemos tenido bebés chiquititos, pues el recién nacido obviamente no se comporta igual que el de 9 meses, el de 9 meses no es igual al de 18, el niño de 5 años no es igual al... Entonces las edades nos van marcando ese comportamiento. Es un pilar. El segundo pilar son los lugares. Y hemos pasado por esas circunstancias también. Hoy yo viví en tal barrio, a los años me tocó mudarme para tal otro barrio, la etapa escolar, luego ya viene la universitaria, luego ya viene el trabajo. Entonces, esa es otra temporada. Lo otro son las circunstancias. Y todos pasamos por unas buenas, por unas malas, cada quien sabe por la situación específica por la que ha pasado. Entonces, tengan en cuenta estos pilares fundamentales que hacen parte de ese ciclo en el que nosotros nos movemos. Cuando yo voy caminando en el transcurrir de esta vida preciosa, sucede algo. ¿Saben qué es lo más, yo diría que grave? Y más adelante se van a dar cuenta por qué. Y es no enfrentarme a la realidad de que yo debo cerrar esos ciclos en mi vida. Y les voy a poner un ejemplo nada más acá en la iglesia, y a mí me da mucha risa cuando muchas personas se acercan y ¿a qué grupo puedo ir? Y a cuál... Entonces el adolescente no va a ir al de parejas, ¿cierto que no? Está en un momento de vida distinto. Pero están los papás, y le digo aquí a los líderes, a Yuli y a Carlos, los papás que llegan con los hijos a jóvenes adultos. A ver, por favor. No es un regaño, es que estamos en temporadas distintas. El preadolescente no va a ir a jóvenes adultos. Entonces, es tener conciencia y disfrutar la temporada en la que tú estás. En cada ciclo tenemos esas circunstancias específicas que nos hacen llorar, que nos hacen deprimir, que nos hacen emocionarnos, estar alegres, etc. Pero hay alguna situación especial, y es que, primero, ¿qué características tiene el ciclo? Y entonces ahí voy a lo que enseñaba al principio. Hay un principio y hay un fin. Y ese ciclo, háganse la imagen acá, que es un eslabón. Si yo no cierro ese eslabón y yo no estoy, digamos que no me quiero enfrentar a ese, ya se subió este muchacho y yo voy por la mitad. Si yo no cierro ese eslabón y yo no me enfrento a cerrar el ciclo, entonces sucede que empiezo a tener todos estos problemas que yo ya les he mencionado. Pero lo más grave de eso es que cuando no soy consciente de esa temporada que ya pasó, a esta temporada que viene sucede lo siguiente. Y quiero que pasen aquí mis amigos colaboradores que ya les había dicho, porque yo creo que cuando uno representa físicamente entendemos mejor esta lección. Fíjense, yo puedo pasar este camino de la vida con dos características, o en medio de la inmadurez o a través de la madurez. La inmadurez lo único que me lleva es a tener temor, a paralizarme y a no querer enfrentarme a esa nueva temporada, porque digo, es que entrar en una nueva temporada es un riesgo, pero la vida es un riesgo. Si yo ya abro mis ojos en la mañana, tengo el riesgo de que me caiga cuando me baje de la cama, que me caiga en la ducha, tengo el riesgo de que esté haciendo el desayuno y me caiga una bebida caliente, o sea, es un riesgo. Y si yo digo, no voy a salir a la calle porque me va a pasar algo, me puede pasar algo dentro de casa. Las temporadas es un riesgo.
Pero si yo decido, no, yo voy en medio de la madurez a caminar en ese proceso, entonces yo decido cerrar los ciclos, pero lo hago con la mano de Dios. Agarrada de la mano de Dios, no lo hago sola. Entonces está Carlitos acá, ponte así. Y resulta que Carlitos está saliendo de una temporada vieja y no ha cerrado esa temporada, pero él pretende avanzar en otra temporada. ¿Qué pasa? Que esos ciclos que no se han cerrado se comienzan a pegar a Carlos. Empiezan a caminar con Carlos. Realmente el ciclo no te abraza así con amor, al contrario. Y lo que formas en ti son esas cadenas. Bueno, dejen el desorden porque me están distrayendo aquí a mis amigos. Y ahí lo que se forma son esas cadenas espirituales que nosotros entonces desconocemos. Ahí viene la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué me manejo en la misma situación? ¿Por qué yo no salgo de ese ciclo vicioso? ¿Por qué si yo estoy dándole todo el trabajo, mis finanzas siguen mal? ¿Por qué? Entonces Carlos intenta caminar y no puede, porque esos ciclos lo tienen atado. Pero cuando tú presentas esos ciclos a Jesús y viene Jesús, ¿dónde está Jesús? Se me fue, viene, amigo, ven, porque el otro Jesús se fue. Entonces tú me vas a ayudar y tú vas a tocar los brazos de cada uno de ellos. Entonces Jesús lo que hace es que completa ese ciclo y esos eslabones se rompen de ti. Y Carlos camina con fluidez, aunque las temporadas están ahí. Cuando yo sé que yo sané y cerré ese ciclo, cuando yo entiendo, muchas gracias, no los mandé, pero un aplauso para ellos. Pero cuando yo sé entonces que cerré realmente ese ciclo, cuando yo reconozco y soy consciente que hay un vacío en mí, pero también identifico que es Jesús quien llena esos vacíos. Entonces yo camino extrañando aquello, pero camino con tranquilidad y extraño con tranquilidad. ¿Cómo haces para romperlos? Tú me dices, listo, Liliana, yo necesito romper ese ciclo. Hay muchos ciclos, de verdad, que no somos capaces de romper por la inmadurez, porque nos da temor, pero sumado a eso, no los rompemos o no los cerramos, perdón. No los cerramos porque nos encanta coleccionar cosas. Nos encanta coleccionar recuerdos. Nos encanta anidar acá lo que ya nos sirve, lo que nos hace daño, pero nos encanta anclarlo a nuestra vida. Y aparte de eso, nos encanta huir de la realidad. Y huir de ese compromiso que nosotros tenemos y esa responsabilidad que tenemos de detenernos en algún momento de la vida, mirar hacia atrás y decir, no he tenido esa conversación pendiente. No he cerrado esa mentira. Yo no he pagado esa deuda y no he restituido. ¿Por qué me sigue doliendo el cacho que me pegaron hace tantos años? ¿Por qué yo sigo sufriendo por esto? Hay personas que van al encuentro, al posencuentro, al mini encuentro, al encuentrico y todavía sienten el mismo dolor porque no han cerrado ciclos. ¿Cómo los cierro? Es fácil. Lo primero que tenemos que hacer es identificar en qué ciclo estamos. Cuando yo identifico en qué ciclo estoy, yo se lo presento al Señor y le digo, Señor, este es mi problema, o hay un problema en mí que todavía no identifico, por favor dame la revelación. Cuando Él me da esa revelación y esa identidad clara del problema que tengo a trabajar, yo aterrizo ese problema y oro con Él, con Dios, y lo conversamos. ¿Sabes? Hay conversaciones que Dios tiene allí pendiente contigo y que tú no has querido hablar del tema, pero Él sí está interesado en hablar del tema. Y no es porque es ese Dios que llega allí, a ver pues, hable hijo, no. Él está allí siempre con amor.
Él está allí siempre con bondad. Él está allí siempre, siempre con misericordia. Porque el primero que nos quiere restaurar y sanar es Él. Así que yo te invito a que tengas esa conversación pendiente con Él. Yo te invito a que tengas esa conversación pendiente con el amigo, con el líder, con el discípulo. Cierra ciclos. Incluso me atrevo a decirles a las personas en amor y en respeto, cierren los ciclos con las iglesias anteriores. Si tú decidiste estar en esa iglesia, cierra ese ciclo. Todavía estamos vigilando qué hacen en la otra iglesia, cuáles son los encuentros que hacen en la otra iglesia, que aquí predicaron pero allá. Cierra el ciclo. Sal de esa temporada. Fue tu temporada. Ese trabajo maravilloso que tuviste, pero que por algún motivo te tuviste que desvincular o te desvincularon de la empresa, cierra ese ciclo. Fue una temporada, fue una experiencia, pasa a otro. E incluso si tú sientes que estás en una buena temporada, Dios siempre va a tener una mejor para ti. Cierra el ciclo malo, cierra el ciclo bueno, porque Dios siempre tiene algo bueno para ti. Aparte entonces de identificar, de presentar, de aterrizar el ciclo, aprende del ciclo. Porque cuando tú intentas salir de ese ciclo, de esa temporada, sin haberlo realmente resuelto y sin aprender, sigues estando en estado cíclico, que ese es otro concepto. El ciclo, yo tengo este problema, no lo cierro. Algunos hacen ayuno, oración, encuentro tras encuentro, y lo cerraron un poquito, quedó ese espaciecito, y entonces sucede lo que hicimos acá con Carlitos. Pero hay otros en que no. Y lo otro es: desata la fe. Desata tu fe con Dios. Esa esperanza, entre comillas, que te da esa situación, esa pareja, ese trabajo, lo único que ha hecho es estancarte en tu vida. Lo único que ha hecho es evitar que tú avances. Lo único que ha hecho es crear en ti una falsa esperanza. Y te tiene atado, te tiene cercenado, te tiene limitado. Hay una persona que cerró el ciclo de manera impecable, y fue Jesús. Cuando Jesús estaba hablándole a sus discípulos, es que yo me tengo que ir porque va a venir alguien mejor. Va a venir el Espíritu Santo a morar en ustedes y a empoderarlos. Y no era Jesús el que estaba llorando por irse, eran los discípulos. No te vayas, Jesús. ¿Cómo así, maestro? ¿Cómo que te vas y cómo que nos dejas? Rompe el círculo, en la temporada. Cierra el círculo. Porque Él sabía lo mejor y lo nuevo que iba a llegar para ellos y para toda la humanidad. Entonces está Jesús orándole en Getsemaní al Padre y diciéndole: ay, Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Jesús, antes de hasta sus 30 años, Él fue hijo, Él fue amigo, Él fue hermano y Él fue un trabajador, un empleado. Y a partir de sus 30 años fue maestro, fue siervo, murió y hoy en día es Señor de señores. Y eso es lo que nos espera a nosotros. Él no se quedó llorándole al Padre en Getsemaní: es que mis amigos, ¿qué hago con mis amigos, con mis discípulos, mi mamá, mis hermanos, las temporadas maravillosas que he pasado acá en la tierra? No. Él sabía lo que había que hacer. Él sabía en las manos de quién estaba. Él sabía lo bueno que había por venir. Así que es hora de cerrarlo. Y yo le llamaba a esta prédica: ya no más. Ya no más de la escasez, ya no más del dolor, ya no más de la depresión. Porque entre otras cosas, otras de las cosas que tienes que hacer es comenzar a declarar. Porque esa depresión, eso es un espíritu que tienes que sacar de tu vida. Ese espíritu de depresión, ese espíritu de dolor, ese espíritu de desolación, esa obstinación, eso tienes que desarraigarlo con tu vida. Y lo haces en intimidad, en ayuno y en palabra. Declara la palabra sobre ti. Si esa palabra fue para ti, yo te invito a que te coloques en pie y que tú comiences a hablarle a Dios. No lo voy a hacer por ti, lo vas a hacer tú, porque
Dios, Jesús, no llega a tu vida por magia. Y Dios te dice hoy, el ciclo no lo voy a romper yo, no lo voy a cerrar yo, el ciclo lo vas a romper tú. Así que yo te acabo de decir lo que tienes que hacer. Identifícalo, preséntaselo, hazte consciente de esa realidad y desata fe. Así que cierra tus ojos allí y comienza a hablarle a Dios. Comienza a hablarle al Espíritu Santo que tienes dentro de ti, a ese poder que hay dentro de ti. Ese poder que no lo va a superar nunca una fuerza humana, ese poder que no lo va a superar tu trabajo, ese poder que no está en las manos de tu esposo, de tu madre, no está en las manos de tus hijos, no está en las manos de la iglesia, está en ti, porque es el mismo Dios dentro de ti. Y presenta ese problema delante de Dios, presenta eso que tú sabes está allí, esa conversación que tienes pendiente con Dios, hazla hoy. Yo te invito a que la hagas hoy. Y hoy colocamos delante de ti, Señor,